Por ese privilegio, dije el libro de Ruth, ya lo tenemos. No hay duda, no lo hemos encontrado. Ayudémosle al hermanito a buscar este libro. Miren, libro de Ruth, capítulo 1, versos 14 al 18. Dice esta hermosa palabra hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, y mira esta palabra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú quieras que fuere, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me hallara, que solo la muerte, oiga bien, hará separación entre nosotras dos. Y viéndonos aquí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Pueden sentarse, ya oramos para que Dios los bendiga, ¿verdad? Vamos a ponerle un hermoso tema: el valor de la lealtad. ¿Cómo es el tema? El valor de la lealtad. Fíjense de que Dios quiere que su pueblo sea leal. Cuando Jesús anduvo en la tierra, sus discípulos le amaban. Amén. A Pedro le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que me amas. Y le dice otra vez: Pedro, tú me amas. Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y le dice el Señor Jesús: apacienta mis ovejas. Miren, ¿qué estaba haciendo Jesús? Preguntándole si le amaba. ¿Qué tal si el Señor nos dice que esta noche a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pueblo de Dios, ¿me amas? ¿Qué responderíamos nosotros al Señor? Señor, tú sabes que te amamos, pero hay algo que Él conoce, nuestro corazón, nuestra mente, y Él sabe si en realidad usted y yo le amamos. A Dios no lo podemos engañar. El Espíritu Santo es el que llena de amor nuestro corazón. Amén. Y si el Espíritu Santo llena de amor nuestro corazón, seremos capaces de amar a Dios. Pero hay algo que el amor se nota. Cuando uno ama, se nota, ¿verdad? Hay un compromiso, y usted y yo tenemos ese compromiso de amar a Dios. Amén. Cuando nosotros cada día, ¿verdad?, le decimos: gracias, Señor, porque has manifestado tu amor a mi vida. Pero también, así como hay un compromiso de Dios de amarnos a nosotros, Él también quiere que usted y yo le amamos a Dios. Cuando uno está enamorado, nomás despertar, se acuerda de esa persona que ama. Y como Jesús, el que nosotros amamos más sobre la tierra, al despertar, lo primero que decimos: gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de poder abrir mis ojitos. Porque sabe, hermanos, nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. Si el enemigo ha querido destruirnos de una y otra manera, y usted es testigo de que el enemigo pone tropiezos, pone pruebas. Y si Dios no está con nosotros, el enemigo ya nos hubiera matado. Pero si estamos vivos, hermanos, es porque Cristo vive. Y si Él vive, usted y yo también vivimos. Y vivimos para gloria y honra de Él. Amén. Vivimos para adorar a nuestro Dios. Hermanos, es que Dios merece toda la gloria y toda la honra y la alabanza de su pueblo. Lealtad, hermanos, es un sentimiento y fidelidad
fidelidad hacia una persona. Mire, la persona permanece comprometida aún cuando las circunstancias son adversas. Los discípulos de Jesús permanecieron con él a pesar que las circunstancias eran adversas. Y eso se llama lealtad. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tener lealtad a nuestro Dios. Amén. Es un compromiso, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener. Pues la historia de hoy, este libro tan bonito que solo tiene 4 capítulos, uno se lo lee en 2 horas por lo menos. Y usted saborea este capítulo y nos deja una gran enseñanza. Una gran enseñanza de compromiso y lealtad. Fíjense de que en tiempo de los jueces, allá en Belén, ¿verdad? Belén significa tierra de paz. Belén de Judea. ¿Quién nació en Belén de Judea? El pan de vida. El que nos ama a nosotros. Era una tierra de bendición. Pero en tiempo de los jueces, ¿saben de que antes era gobernado por jueces, por reyes o profetas? Pero en ese tiempo de los jueces, fíjense que los jueces se fueron olvidando de Dios y se volvió un pueblo pagano, de tal forma que la gente hacía lo que mejor le parecía. ¿Verdad que cuando nosotros nadie nos corrige, hacemos las cosas incorrectas? La gente se había alejado de su Dios, ya no quería adorar a Dios. Sabe que en nuestra vida muchas veces entra un desánimo y ya no queremos adorar. Y aunque Dios nos ha llamado a nosotros y somos testigos de la bondad de Dios, muchas veces nos queremos alejar de Dios. Si nosotros echamos un vistazo al interior de la iglesia, podemos ver que hay varios hermanos que tienen días de no congregarse. Pueden haber muchas circunstancias, ¿verdad? Tal vez enfermedad, no lo sé. Pero nosotros, usted y yo, debemos de orar por esos hermanos que no notamos en la iglesia, porque algo les está pasando. Y esperamos que no sea un decaimiento espiritual, porque hermanos, no hay peor cosa que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios, caer en un desánimo espiritual, que ya no queremos orar, ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos leer la palabra. Pero hermano, Dios nos llama a que nosotros le seamos leales. Oiga bien, leales. Y cuando seamos leales a Dios, hermanos, Dios va a morar en nuestro corazón. Nosotros podemos decir a Dios que le amamos, porque nos ha bendecido. ¿Quiénes han sido bendecidos por Dios? Todos somos bendecidos por Dios. Y le amamos, porque si estamos aquí es porque ahora estamos salidos, ¿verdad? Pero fíjense de que la lealtad, aunque nosotros, oiga bien, estemos pasando una prueba muy difícil, vamos a seguir creyendo en Dios. Amén. Aunque no hubiese alimento en nuestra mesa, vamos a seguir creyendo en Dios. Aunque el médico le diga usted tiene esta enfermedad, usted tiene que seguir creyendo en Dios. Amén. Porque Dios es fiel en nosotros. Porque Dios ha sido fiel en nosotros. Porque Dios es fiel en nosotros. Y seguirá siendo fiel en nosotros. Y si Dios es bueno con nosotros, ¿cómo no le vamos a dar gloria y honra al Señor? Porque Él se lo merece, amén. Él se merece que su pueblo venga humillado delante de Él y le dé gloria y honra. Hermanos, nosotros aquí no venimos a adorar a un muñequito, no venimos a adorar ni a exaltar a ninguna persona. Nosotros aquí venimos a exaltar al Dios que hizo los cielos, la tierra y
Y cuando el pueblo se portaba mal con Dios, mire, hemos estado hablando que Dios es una persona. Y una persona tiene sentimientos, amén. Dios tiene sentimientos. Y cuando veía que su pueblo, al ver con el dolor, hermanos, lo dejaba, se apartaba de ellos, porque el pueblo era muy rebelde. Ese es un llamado de atención a nosotros. Nosotros no podemos ser rebeldes delante de Dios, hermano. No podemos ser rebeldes porque nosotros, hermanos, hemos recibido grandes bonanzas de nuestro Dios. ¿Y cómo nosotros nos vamos a rebelar en contra de Él? Yo le voy a preguntar a usted, ¿quién cree que pierde cuando se aleja de Dios? ¿Será que Dios pierde? Nosotros perdemos. Porque, hermanos, Dios y nosotros sigue siendo Dios. Amén. Dios, si usted no le quiere servir, Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Entonces nosotros debemos de reconocerlo. Entonces vemos que en el tiempo de los jueces vino una escasez de alimentos. El alimento se fue escaseando hasta tal punto que la gente aguantaba hambre. Vino una crisis económica. Y Abimelech, un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre que manifestaba creer en Dios, en las circunstancias de hambruna, ¿sabe qué hizo? Dijo, me iré de Belén. Belén, ¿qué significaba? Tierra de pan, casa de pan. Y fue a otro lugar. Mire, tomar decisiones en tiempo de crisis pueden traer consecuencias fatales. Cuando hemos probado nosotros, ¿verdad?, las dificultades económicas, decimos, yo me voy para lo que United States. Y toman camino y venden su casita. Y yo digo, está bien que la gente anhele sus sueños y que persiga sus sueños, pero que esos sueños, esas decisiones, primero las pongan en manos de Dios. Porque el Dios que bendice en otro país, también bendice aquí en este país. Amén. Es el mismo Dios, hermano. Pero muchas veces perdemos la confianza en Dios cuando vienen circunstancias difíciles a nuestra vida. Abimelech toma su familia y se va a Moab, a una tierra pagana, un pueblo vecino, un país vecino, pero pagano. Ellos adoraban a otro Dios que no era Jehová. Hermanos, nosotros las decisiones debemos de tener sabiduría para tomarlas. Porque imagínense que vienen momentos difíciles, como pueblo de Dios vamos a experimentar momentos difíciles, pero las decisiones que usted y yo tomamos deben ser bajo la voluntad de nuestro Dios. Amén. No basada en las circunstancias. Si sabemos esperar a Dios, hermano, si aprendemos a esperar a Dios, Dios se va a tener piedad de nosotros y nos va a perdonar y nos va a restaurar y nos va a volver a levantar como hijos de Dios. Abimelech, Noemí y sus dos hijos salen a una tierra que no estaba bajo el plan de Dios que se fueran para ahí. Y sabe, cuando llegaron, a los pocos tiempos, esa familia que era bajo la constitución de nuestro Señor, mire, se va y se muere a Abimelech. Mire qué terrible. Yo siempre he dicho a Abimelech que su sueño era ir, prosperar y regresar a su tierra. Así como muchos dicen, ¿verdad? Yo voy a empezar a trabajar en otro país, voy a hacer plata y luego regreso a mi país y vivo una vida feliz y abundancia. Pero ¿qué pasa, hermanos? La muerte lo esperaba a Abimelech. Murió lejos de su tierra.
había tomado una decisión en circunstancias difíciles. Y sabe algo, le puso más difícil la situación a su esposa. Porque se quedó sin el que proveía. Aquella persona, ¿verdad? La esposa, sobre todo cuando depende económicamente del esposo y se muere el esposo, mire, es una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque Noemí ya era mayor. Y como aquí en El Salvador, ¿verdad? Alguien mayor de qué? De 40, 50 años, ya no le dan trabajo. Y la situación muchas veces se pone difícil, pero aunque el enemigo nos ponga difícil, usted y yo confiamos en Dios y Él va a bendecir nuestra vida. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un Dios, hermanos, que sabe lo que necesitamos. Dice la palabra de Dios que ya ha salido la palabra de nuestra boca, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a orar, Él ya sabe de qué necesidades usted y yo tenemos. Y no solo lo sabe, también nos provee nuestras necesidades. Si nosotros venimos tristes, Él nos consuela y nos da alegría, amén. Si nosotros estamos enfermos, Él nos sana porque dice la palabra de Dios que Él es nuestro sanador. Yo voy a preguntar, ¿cuántos han venido enfermos en esta hora? Más que algunos la van a levantar, pero ¿sabe algo que yo le voy a decir? Hermanos, que Dios lo puede sanar en esta noche. ¿Cree usted que Dios lo puede sanar en esta noche? Pues créalo que Dios lo va a sanar. Y miren, Noemí quedó viuda. Y en aquellos tiempos, hermanos, una viuda no valía nada. No valía nada, imagínense. Y dice de que sus hijos, ¿cómo se llamaban sus hijos? Gelión y Malión. Qué raro su nombre. Gelión era, su significado era enfermizo. Y Malión, mire, significaba una estrés. Ambos eran enfermizos, pero ellos cometen otro gran error. Los moabitas eran descendientes de Lot, y Lot se había apartado, ¿verdad?, de Abraham. Entonces nosotros vemos que ellos no podían unirse. Sin embargo, que Dios y Malión tomaron mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, y estuvieron casados y quizás aquella familia aún tenía esperanzas a ella. Pero dice la palabra de Dios que 10 años habían pasado cuando Gelión y Malión murieron. Hoy se le puso más tremenda la situación a Noemí, porque ya no tenía el esposo ni tenía los hijos. Solo le habían quedado las dos nueras. Imagínense aquella mujer que en un tiempo tuvo esperanzas en Dios, se sentía segura con su familia. Hoy estaba viuda y sin sus hijos. Solo estaba con Ruth y Noemí. Y entonces el tema es el valor de la lealtad. Y mire, dice que ella la llama a ella, ¿verdad? Y me dice en el versículo 12, volvemos, hija mía, e idos, porque yo ya soy vieja. Y mire, y ella la llama, y mire, y en el verso 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, porque nosotros vemos que ellas, las dos dijeron, no nos vamos a ir, vamos a estar de tu lado, pero ella les hace comprender que ella no podía ver su hijo para que fuese el esposo de ella, y ella las aconsejaba a que volvieran a la casa de su madre e hicieran una nueva vida. ¿Por qué? Porque Noemí comprendía ella su dolor y no quería que su nuera pasara
ese dolor. Mas sin embargo, dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra y se fue. Y se fue como ella le había llamado. Yo siempre he dicho, Orfa hizo lo que tenía que hacer. Ir a hacer su vida. ¿Tenía derecho? No, sí. Tenía derecho. Pero más sin embargo, vemos de que esta Orfa amaba, pero no le fue leal. Porque en su momento la dejó. Y dijimos nosotros que lealtad es un compromiso. Dijimos que lealtad es un compromiso aún, aunque las circunstancias sean adversas. Debemos de permanecer bien. Fíjense de que eso nos recuerda como un ejemplo, ¿verdad? Cuando nos casamos, el que nos casa dice que si estamos de acuerdo, ¿verdad?, a estar en la enfermedad y en la salud, nosotros ¿qué decimos? Amén. ¿Verdad que sí decimos? Pero muchas veces nosotros hemos visto esposos que cuando ven a la esposa toda enfermita, ¿qué hacen? Se van y se buscan otra. Pudieron tener amor, pero no eran leales. ¿Qué significa? Que Dios no quiere que solo le amemos, sino que le seamos leales. ¿Se acuerdan de Pedro cuando le dije que le había dicho que si lo amaba? ¿Qué pasó después? Cuando Jesús fue arrestado, Pedro le negó no solo una vez, sino que 3 veces. ¿Qué pasó allí? Pedro, aunque lo amaba, no le fue leal. Había otro hombre de los discípulos llamado Judas Iscariote. Si Jesús lo seleccionó, es porque dio cualidades en él, buenas cualidades. Pero este hombre en un momento le fue desleal. ¿Por qué? Porque le vendió por 30 monedas de plata. El que no es leal traiciona a Dios. Hermano, es un llamado también para nosotros. Nosotros decimos que amamos a Dios. Pero en los tiempos difíciles, quién sabe, muchas veces le podemos negar, que Dios nos libre de eso. Amén. Porque Dios quiere que le amemos y que le seamos leales. Noemí dijo a Ruth, ¿verdad? He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Verso 15. Vuélvete tú tras ella. Los moabitas le dijeron que ellos adoraban a otros dioses, que no era Jehová Dios. Estas mujeres tenían esas costumbres, mas sin embargo Ruth, oiga bien, había conocido al Dios que adoraba a Noemí. Y Ruth comprendió que era un Dios, oiga bien, que era un Dios poderoso. Es que nuestro Dios, hermano, es un Dios poderoso. Y mire, respondió Ruth, y es el verso claro. En el verso 16, no me ruegues que te deje. Imagínense, no me ruegues que te deje. Pongámonos a pensar. Ruth decía, no me ruegues que te deje. Ruth sabía que aquella mujer era viuda, era pobre. Y si Ruth se quedaba allí, le iba a pasar lo mismo. Iba a tener que trabajar duro para mantener a la suegra. Pero veamos a esta mujer tan leal, imagínense, no le importó echarse esa carga. Los leales, hermanos, los leales, no nos importa que tan grande sea la carga. Con nuestros padres nosotros debemos de ser leales. Amén. Nuestros padres, al llegar a su vejez, van a necesitar de nosotros. Pero en la realidad, ¿qué pasa? Muchos hijos abandonan a sus padres. Una madre pudo criar, mantener 10 hijos. Pero hoy 10 hijos no pueden mantener a una madre. No son leales. Hermanos,
nuestros seres queridos nunca deben ser cargas ni estorbos en nuestra vida, sino es un privilegio cuidar de ellos. La palabra dice que nosotros debemos de honrar a nuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. El que honra a su padre, sus días serán alargados y serán días llenos de bendición. Amén. Si nosotros cuidamos de nuestros viejitos, hermanos, Dios lo va a bendecir porque es obediencia a la palabra. Amén. No es que alguien se lo esté imponiendo, sino que Dios le está diciendo que usted honre a sus padres. Pero muchos hipócritas dicen, no me aguanto de cumplir 18 años e irme lejos de mi papá. Amén. Amén. Pero Dios nos dice que no abandonemos a nuestros padres. Y miren, nosotros vemos a esta mujer Ruth moabita, que ella lo hizo con su suegra. Y hay como una convicción, ¿verdad? No me ruegues que te deje, y mire, y le dice, y me aparte de ti. Qué bonito, ¿verdad? Yo me pregunto, Orfa quizás tuvo lástima por Noemí, pero no tuvo amor por Noemí. Una cosa es que usted quiera a alguien por lástima y otra cosa es que quiera a alguien por amor. Son dos cosas bien diferentes. No dejes que me aparte de ti, una mujer que está convencida, ¿verdad? Porque donde quiera que tú fueres, no importa las circunstancias, donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Esto me gusta. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Noemí pasó todas las circunstancias adversas en tierra ajena, pero un día decidió volver a Belén, porque dice que ella oyó que Jehová había tenido misericordia de Belén y los había provisto de pan. Pasaron su periodo escasez, pero Dios, oiga bien, por su misericordia se acordó y le dio pan, o sea, le dio alimento. Había escasez, había hambre, ¿verdad? Pero Dios proveyó pan. ¿Y qué dice cuando Dios provee? Hermanos, nosotros debemos de reconocer que no tenemos que irnos de la casa de papá, porque allá afuera, ¿qué nos espera a nosotros? Nos espera dolor y llanto, como esta familia. Hermanos, irse de la casa de Jehová significa que vamos a cargar cosas que no nos van a agradar a nuestra vida. Pero cuando estamos en las manos de Jehová, bendiciones vendrán todos los días de nuestra vida. Usted ha comprobado, ¿verdad?, que cuando busca a Dios, es cierto que hay pruebas duras, pero hemos visto la mano de Dios, ¿sí o no? Hemos visto la bondad de Dios a favor de nuestra vida. Y Noemí sabía que tenía que regresar a casa, donde nunca tuvo que haber salido. Nosotros no podemos irnos de la casa de papá. Debemos de estar, a pesar que por la desobediencia de ese pueblo vinieron cosas duras. Lo mismo pasa con nosotros. Si desobedecemos a Dios, hermano, nos vamos a alejar de Él. Da sentimiento ver cómo personas que un día le sirvieron a Dios de corazón, le sirvieron a Dios con todo su cuerpo, con toda su alma, pero vino las circunstancias malas y se alejan de Dios. Y hoy los puede ver usted bonitos en las calles. Dios nos libre a nosotros de eso, hermano. Hoy Dios nos está hablando que no nos salgamos de casa. Y miren, Noemí decidió, esas decisiones son buenas. Decisión mala toma vivir
¿Por qué, hermano? Porque iba bien bonita, pero regresó bien acabada. Y Noemí le dice, sí soy yo, pero ya no me llaman Noemí, sino llámame, ¿cómo le dijo? ¿Ah? Mara. Llámeme Mara. ¿Y qué significa Mara? Amargura. Porque en amargura me tuvo Jehová. Mira, hasta el nombre se quería cambiar. Y es que cuando está en el mundo, ¿verdad? Y si nosotros vamos al mundo, vamos a venir decepcionados si es que tenemos la oportunidad. Esta mujer venía decepcionada. Como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Cuando volvió a casa le dijo, no me tomes como tu hijo, sino como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque el sentimiento de inferioridad se marca en ellos. Miren, sin embargo, Jehová tenía un propósito con Noemí, porque Noemí regresó con la bendición de una mujer que se había convertido a Jehová, porque había dejado sus costumbres, había dejado de adorar a otros dioses y ya adoraba el Dios de Noemí. Y todavía un propósito, porque mire, cuando Ruth llega, ¿verdad? Con aquel gran compromiso, Ruth llegó, Ruth y Noemí iban con manos vacías. Llegaron con manos vacías y Ruth le pide permiso a su suegra de ir a espigar. Hermanos, en la costumbre judía, cuando los agricultores sembraban sus cosechas, era costumbre que dejaban cierta cantidad de productos en el campo para que personas con escasos recursos o hambre fueran y recogieran ese producto y tuvieran que alimentarse. Eso por lo tanto era la pobreza, pero miren, hay algo que decidió ella. Para no aguantar hambre, fue a trabajar a los campos, a espigar. Y miren, aquella mujer dice que fue al campo y al regresar en la tarde iba con la bendición que le llevaba alimento a su suegra. Porque hermanos, cuando nosotros decidimos volver a casa, Dios nos bendice a manos llenas. Y esta mujer fue tan bendecida, hermanos, y allá en el campo estaba un familiar de Abimelech y se llamaba Booz. Y dice que Booz vio la hermosura de Ruth y preguntó, ¿y esta joven quién es? Y la gente le empezó a decir que era la nuera de Noemí. Y fíjense que cómo es el propósito de Dios. Booz y Abimelech eran consanguíneamente familiares. Y dice de que Booz, ¿verdad? Nosotros podemos ver que ahí había un propósito de Dios. Y mire, Booz redimió a aquella joven sufrida. Y se casaron. Y la historia es bonita, ¿verdad? Y se casaron. Y de esa unión salió un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Ruth? ¿No? Obed. Miren, bonita la historia, hermano. Hay que leerla. Hay que leerla. La palabra de Dios es rica, hermano. Para poder desarrollar, nosotros debemos de estudiar todo lo que la palabra nos quiere decir. Y miren, todo fue como un propósito, porque Booz, hermanos, procrearon a Obed. Y miren, nosotros podemos ver que el propósito de Dios es grande, porque de allí, hermanos, iba a surgir el linaje. Obed fue el padre de Isaí. ¿Isaí de quién fue el padre? ¿Ah? De David. ¿Y Jesús de qué linaje desciende? ¿Ah? Del linaje de David. Imagínense cómo fue aquella mujer
es que la lealtad es un valor que trae grandes resultados a nuestra vida. Y mire, nuestro Señor Jesucristo desciende del linaje de David. Entonces podemos ver cómo Dios de circunstancias adversas, Él saca lo bueno, hermano. Mire qué hermoso es Dios, cómo bendijo a aquella mujer sufrida, Noemí, le dio una excelente nuera, la redimió por el significado muchas veces de la iglesia, ¿verdad? Puede ser que la iglesia sea sufrida, hermanos, pero si nosotros le somos fieles a Dios, oigan bien, si le somos fieles a nuestro Dios, Dios nos va a dar la victoria, amén. Dios nos va a dar la victoria. Aquella mujer que pasó escasez, hoy vive en abundancia. ¿Por qué, hermanos? Porque el Dios, Jehová nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia? Hoy quizás fue una prédica de una historia, pero sabe, hermano, Dios tiene propósitos para nosotros. Y yo sé que Dios le ha hablado a usted a través de una historia bíblica. Tiene una responsabilidad, al libro solo son 4 capítulos. Y va a ver que le va a hablar más aún de lo que yo le he hablado, porque ahí nosotros nos saltamos pasos para lograr cubrir el mensaje. Pero hermanos, Dios es bueno y nos aconseja que en circunstancias difíciles aprendamos a esperar en Jehová. Abimelech, Noemí, sus hijos tomaron una decisión equivocada y pagaron las consecuencias de esa decisión. Pero también Noemí tomó la decisión de volver a casa. Yo no sé si hay alguien que está alejado de Dios. Alguien que ha dicho, yo ya no quiero seguir a Dios. Muchas veces quizás decimos, yo voy a la iglesia porque no sé. Cuando alguien se va de la iglesia, un día se va, esa decisión fue tomada días, meses, 2 años atrás. Pero Dios quiere que usted y yo permanezcamos en Él, porque Él quiere bendecir nuestra vida. Si hay alguien, oigan bien, si hay alguien que ha tomado decisiones equivocadas y ha roto esa lealtad con su Dios, Dios le invita a que se reconcilie con Él y que tomemos decisiones sabias bajo la voluntad y el propósito de nuestro Dios. Si no lo hay, usted me dice, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Señor Jesús, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Señor, muchas veces con decisiones que no las hemos tomado, no te hemos tomado en cuenta, Señor. Pero llena nuestra vida, Señor, de sabiduría, para que cuando vengan tiempos adversos, te podamos ser leales a ti, Señor. Tenemos un Dios que nos ama celosamente, que nos cuida, pero quiere bendecirnos aún más. Quiere darnos más vida, más salud, mejorar nuestras situaciones económicas, pero nos llama a que aprendamos a serle leales, que aprendamos a amar y a ser leales a nuestro Dios, aleluya, porque el Espíritu Santo pone en nosotros la sabiduría para tomar estas decisiones que no nos alejen de Dios, sino decisiones que nos acerquen a Dios día tras día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papá, porque nos has hablado a tiempo, Padre. Gracias, Señor, por aprender que debemos de ser leales y comprometidos con la obra de Jesús. Aleluya. Bendice su nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.
que la palabra nos haya hablado en esta noche a cada uno de nosotros. Amén. Y que la llevemos en